Lo prometido, platicaremos con un experto de este terrible accidente sucedido ayer en los Alpes franceses de la aerolínea Germanwings. Tenemos en la línea telefónica y le agradecemos muchísimo al capitán Leonardo Sánchez, secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Y la verdad es que siempre hemos tenido una comunicación abierta con el Capi. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Gaby? Qué gusto saludarte. A Memo también muy buenos días. Aquí estamos. Capi, ¿qué pudo haber pasado en un accidente como este? Se habla de 8 minutos críticos, se habla de una posible despresurización en la cabina, por lo que ya no contestan los pilotos. Usted, que es conocedor, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, realmente, como lo hemos comentado en diferentes eventos trágicos que se han sucedido, pues obviamente la Organización de Aviación Civil Internacional es la que en su anexo número 13 marca el procedimiento para hacer la investigación del accidente aéreo. Ahorita pues únicamente son puras teorías, hipótesis, pero obviamente hablamos ahí ya sea de una pérdida de controles de vuelo y que eso obedecería a una falla del avión o en su defecto precisamente lo que acabas de comentar, una pérdida de presión de la cabina. Eso nos obliga como pilotos a realizar un descenso de emergencia. Este descenso de emergencia obviamente está especificado claramente, sobre todo en áreas geográficas donde la geografía es muy accidentada y muy alta, con diferentes rutas de escape. Voy a poner un ejemplo, si me lo permites, Gaby. Si nosotros realizamos un vuelo de México a Buenos Aires, por poner este ejemplo que es claro, en el momento que pasamos Lima, Perú, y ya nos dirigimos sobre el continente a Buenos Aires, estamos cruzando ahí la cordillera de los Andes. En el momento que yo sufriera una despresurización del avión, en cada punto hay rutas de escape para que me permitan realizar el descenso de emergencia, obviamente evitando todas las zonas montañosas. Entonces, es una posibilidad exclusivamente. Ahorita, afortunadamente, ya se recuperaron las cajas negras, que por cierto son anaranjadas, y en esto vamos a tener ya elementos que nos van a ir guiando hacia un resultado para tener claro qué fue lo que ocasionó este trágico accidente, donde iban desafortunadamente 2 mexicanas también. Capitán, entonces con el conocimiento que usted tiene y las explicaciones que nos da, ¿se descarta al 100% una hipótesis que podría ser un acto terrorista al interior de esta aeronave? Sí, de momento el acto terrorista pues queda descartado. Claro, siempre se mantienen todas las hipótesis, se mantiene vigente hasta que no tengamos elementos, pero por las características del impacto, que son unas escenas verdaderamente escalofriantes, es un impacto de lleno de la aeronave donde se desintegró. Imaginen ustedes un descenso y un choque contra un impacto, no choque, un impacto contra una zona montañosa a 700, 800 kilómetros por hora, pues obviamente se desintegra totalmente la aeronave. Entonces las características del impacto de momento no nos dejan ver en ningún momento que haya una cuestión terrorista y que haya habido una explosión en las alturas, porque si hubiese habido una explosión en las alturas, obviamente los restos estarían esparcidos de diferente forma. Sin embargo, pues hay que mantener todo esto vigente, pero hasta ahorita lo que nos vamos, por donde nos vamos yendo es precisamente por una falla de presión de la presurización o en su defecto también una pérdida de controles. Eso lo vamos a ir descifrando poco a poco. Tenemos ya contactos en ASPA de México con la IFALPA. IFALPA es la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas, que incluye por supuesto a Alemania, a Francia, a España, y estamos muy atentos monitoreando cómo se desempeña esta investigación para que nos vaya arrojando elementos, porque al final de la investigación lo que importa es que salga una recomendación para que no vuelva a sucederse un accidente similar en cualquier parte del mundo. Ya decían 2 testigos que efectivamente habían visto cómo este avión se estrellaba en seco sin que hubiera humo o una explosión de por medio. Capi, yo quiero regresar un poco a que nos explique la importancia de las medidas de seguridad de la tripulación. Pocas veces hacemos caso a los videos de las mascarillas de aire y del cinturón de seguridad. Se dice que en casos como este, la tripulación le pide a los tripulantes que mantenga abrochado y muy bien ajustado el cinturón de seguridad, porque cada centímetro flojo en el cinturón duplica la fuerza G que se recibe durante el impacto. ¿Qué quiere decir esto y por qué la importancia de estas medidas de seguridad a bordo? Bueno, Gabriela, realmente ya hablando de un impacto de estas características, pues realmente el cinturón de seguridad poco puede hacer realmente
realmente poco puede hacer para salvar la vida de una persona. Claro. En el caso de una pérdida de presión de la cabina, todos los pasajeros, esos videos que muchas veces ignoramos, y la verdad es muy recomendable poner atención, son escasos 2-3 minutos que los sobrecargos nos dan una muestra de los procedimientos de seguridad. En caso de perder la presión de la cabina, quiere decir que ya no podríamos respirar, ya el aire es como si subieras sin un tanque de oxígeno al Everest, pues obviamente en ese momento te quedarías sin oxígeno. Entonces la mascarilla de oxígeno, en el momento que se presenta y la jalamos, activa un mecanismo que es un generador de oxígeno que nos permite como pasajeros, no tripulantes, como pasajeros, nos permite tener oxígeno para respirar durante aproximadamente 14 a 16 minutos. Los tripulantes, en el caso específico de los pilotos, tenemos botellas de oxígeno que nos dan una mayor cantidad de oxígeno porque precisamente estamos controlando el avión. En esos 14 minutos o 16 minutos que el pasajero tiene oxígeno, los pilotos tenemos que realizar un descenso de emergencia, porque a medida que vamos bajando, y voy a poner el ejemplo así para hablar en el término coloquial, si subimos al Everest sin tanque de oxígeno, obviamente nos quedamos sin oxígeno, pero si empezáramos a bajar poco a poco, llegaría a un punto, no precisamente en las faldas, sino a una menor altura de la cima, en donde ya podríamos respirar nuevamente. Lo mismo pasa precisamente en los aviones, por eso se hace un descenso de emergencia para alcanzar la altitud en donde los pasajeros puedan prescindir de esta máscara de oxígeno y obviamente el avión se desviaría para aterrizar en un aeropuerto alterno. Sin embargo, en zonas geográficas como el caso de los Alpes o como comenté en un ejemplo cruzando la cordillera de los Andes, obviamente deben estar claramente especificadas punto por punto hacia dónde tenemos que desviarnos para realizar el descenso de emergencia sin que haya ninguna obstrucción que cause estos accidentes. Pues capitán, le agradecemos como siempre un gusto la explicación en palabras que entendemos los mortales y no los pilotos. Que tenga excelente día y buen regreso a nuestro país. Qué gusto saludarnos, Memo, Gaby. Muchas gracias. Y estas son imágenes en vivo, son las 8 de la mañana con 2 minutos, 3 de la tarde con 2 minutos allá en la zona de los Alpes franceses. Ya hubo un posicionamiento por parte de Angela Merkel, Mariano Rajoy y François Hollande. Ahorita vamos a retomar las declaraciones de estos mandatarios que están en el lugar del incidente precisamente, pues haciendo acto de presencia y solidaridad con los cuerpos de rescate de esta tragedia, mega tragedia aérea. Fíjate lo que decía el capitán Leonardo Sánchez, por eso las mascarillas Salens tienes 16 minutos de oxígeno y por eso se presume que este avión, en una de las hipótesis, podría haber intentado descender rápidamente para lograr tener otra vez oxígeno para los pasajeros. En una de tantas hipótesis, incluso como protocolo, los pilotos tiran incluso combustible para poder descender pues más rápido. Vaya asunto, ya le platicaremos. 8:02 y con esta imagen en vivo, vamos a una pausa y regresamos.